Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. En aquel tiempo Jesús, con la fuerza del Espíritu, volvió a Galilea y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro lo devolvió al que le servía y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. San Juan nos recuerda hoy que nuestra fe involucra una relación con Cristo que se expresa a través de la fidelidad al Evangelio y los mandamientos y una vida de oración y de amor por el prójimo. San Juan dice que amamos a Dios porque Él nos amó primero. El amor que recibimos de Dios nos da la facultad de devolver ese amor y anunciarlo a los demás. Es por la gracia de Dios que lo amamos a Él, que nos amó primero. El amor no se origina en nuestros corazones porque es de Dios. Él es la fuente. Él es amor. Romanos 5, versículo 5 nos dice que el amor de Dios ha sido puesto en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que Él es la fuente de todo amor. San Beda hace la pregunta: ¿de dónde recibiríamos el poder de amar a Dios si Él no nos hubiera amado primero? Jesús dice en el Evangelio: Ustedes no me eligieron, sino que yo los he elegido a ustedes. Por lo tanto, hemos de ser perfectos en amor al seguir su ejemplo. Lo amamos por la única razón de que Él nos amó primero y se entregó por nosotros. Aquel que ama a Dios también ha de amar a su prójimo. En otras palabras, no podemos amar a Dios si no amamos al prójimo. San Beda dijo: aquel que ama a Dios también ha de amar a su hermano, por la sencilla razón de que amar a Dios significa amar a aquellos a quien Dios ama. Así que si tengo un problema con alguien, recordemos de recordar que Dios ama a esa persona. Él dio su vida por la salvación de esa persona. Pero el amor de Dios y amor al prójimo son inseparables. Y el amor a Dios es conocido y demostrado por el amor al prójimo. Así que cuando amamos al prójimo, es una expresión de nuestro amor por Dios. San Juan Clámico dijo: aquel que no ama a Dios o aquel que no ama a su prójimo no ama a Dios. Una vez más, no podemos separarlos. Esto puede ser un gran desafío porque podemos encontrar que algunos prójimos son difíciles de amar. Pero tenemos que recordar que el amor no es un sentimiento, es desear el bien del prójimo, desear la salvación del prójimo, que llegue al cielo. Rezamos por su salvación y santificación. San Juan también nos dice hoy que los mandamientos de Dios no son una carga. Solo parecen una carga si estamos apegados a las vanidades y cosas de este mundo. Más bien el amor a Dios y la promesa de la felicidad eterna en la vida próxima
Esto hace que el yugo de Cristo sea ligero. Recordemos que el Señor nos dijo, mi yugo es ligero y mi carga llevadera. Y cuando pasamos por tribulaciones, Dios nos da la gracia necesaria para resistir las tentaciones. En su primera carta a los Corintios, San Pablo dice que ninguna tentación les ha abrumado que no sea común a los hombres. Dios es fiel y no serán tentados más allá de sus fuerzas, pero con la tentación también les proporcionará el medio de escape para que puedan soportarla. Así que todos tenemos acceso a las gracias que necesitamos para resistir a la tentación. Un punto final de nuestra primera lectura de hoy es que San Juan dice que la victoria que vence al mundo es nuestra fe. Es una fe que obra en caridad, no es una fe muerta. Es expresada a través de nuestras obras de caridad. La fe es la virtud sobrenatural a través de la cual creemos todas las verdades que Dios nos ha revelado. La fe es un don y queremos conservarla y cultivarla al ser fieles a la gracia de Dios todos los días, siendo fieles a la oración diaria y combatiendo el pecado y el egoísmo, estudiando nuestra fe y lo que Dios nos ha revelado en sus sagradas escrituras. San Juan dice que nuestra fe es la victoria sobre el mundo. Significa que todo lo que va en contra de la gracia, va en contra de la obra de salvación, ha sido vencido a través de nuestra fe y vale la pena preservarlo. En el Evangelio de hoy, San Lucas escribe acerca del comienzo del ministerio público del Señor al enseñar en las sinagogas judías. Eran pequeños edificios que se usaban para adoración y educación y las Sagradas Escrituras, pero la diferencia entre las sinagogas y el templo es que las sinagogas no se consideraban como morada de Dios, no se ofrecían sacrificios en las sinagogas, eso quedaba reservado al templo. Y la participación en los servicios religiosos en la sinagoga estaba abierta a miembros de la congregación y también a visitantes e invitados. Los judíos se reunían en las sinagogas el sábado y en los días de fiesta para rezar y para leer las escrituras y para ser educados y conversar. Y Jesús recibe un volumen del libro de Isaías y lee del capítulo 61, que es una profecía que explica su propia misión. Isaías había anunciado la venida del Señor, que liberaría a su pueblo de sus aflicciones. Esta profecía se trata acerca de la salvación y la persona elegida para lograrla. Después de leer la profecía en voz alta, el Señor dice a los presentes que Él es el cumplimiento de esa profecía. Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Y esto incluye llevar las buenas nuevas a los pobres materialmente y a los pobres espirituales. Y a predicar la libertad a los cautivos. Esto es una alusión al Levítico capítulo 25, en donde describe un año de jubileo que aquellos que tenían una deuda o esclavitud iban a ser libres. Pero esta vez nuestra liberación será de la esclavitud más grande del pecado. San Cirilo de Alejandría dijo que Cristo predicaba que todos aquellos sin riquezas espirituales, Él había dado libertad a los cautivos, que habiendo derrotado a Satanás, iluminó los corazones de aquellos que tenían corazones endurecidos. Y un punto final del Evangelio de hoy es un pequeño detalle que San Lucas nos da en el Evangelio de hoy. Escribe que después que el Señor leyó del volumen y le devolvió al encargado y se sentó, que los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en Él. ¿Y por qué estaban fijos en Él? Porque acababan de escuchar las grandes cosas que había hecho en Cafarnaúm. Estaban esperando qué es lo que Él iba a decir acerca del pasaje de Isaías que acababa de leer. Pero también quizás les llamó la atención en la manera en que leyó ese pasaje, el poder y la convicción.
con que lo leyó. San Ambrosio aludió a esto cuando dijo que el Señor se mostró a sí mismo de la misma manera que hablaba de los profetas. Las palabras que leía, Él las inspiró. Él es Dios mismo, estaba leyéndolas a estas personas, sus propias palabras, con las que Él inspiró a Isaías. Así que debe haber habido un poder y convicción con las que leyó esas palabras. La gente pues estaba prestando mucha atención a lo que Él iba a decir, y podemos reflexionar en nuestras propias vidas espirituales y preguntarnos, ¿cuán ansioso y anhelante estoy de escuchar las palabras del Señor y recibirlas en mi corazón? Así que recemos hoy para que mantengamos la mirada y los corazones y nuestra atención fija en Cristo nuestro Salvador y en sus palabras y enseñanzas.